Buenas tardes en México y en Canadá. En el marco del segundo Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión 2021, se dará un mensaje de bienvenida por parte de la anciana Claudette Comanda, representante del pueblo ancestral Algonquin Anishinaabe y asesora especial de la Universidad de Ottawa para la Reconciliación. Sister Roberta Jameson and her husband Mr. Tom Hill and Tom Hill, representantes de las otras primeras naciones. welcome. Pijaje koma Anishinaabe eki o mama wenenewag kani michki jigun kinu nidishnakas kitaganzi bi donjban. Welcome to each and every one of you. Bienvenidos a todos ustedes, gente muy especial. Les doy la bienvenida a nuestra tierra, la tierra que Dios nos dio, y la tierra que debemos asegurar que dure para siempre para nuestros niños hoy y mañana. Venimos al territorio ancestral de nuestra nación y estoy muy orgullosa de esta bendición y les doy la bienvenida. Siempre es un placer darles la bienvenida, hermanos y hermanas de todo el mundo, a este hermoso territorio. Estoy muy complacida de recibirlos en nuestro territorio y de estar aquí frente a mi hermana, mientras la embajada de México le va a hacer un homenaje, y también les agradezco a todas las personas y a los líderes y a una mujer que siempre ha estado ahí y ha estado apoyando a los pueblos indígenas. Y te agradezco, Roberta, y continúa alzando tu voz y promoviendo la educación, porque somos el éxito de nuestros niños y en nuestro futuro, y que nosotras, personas indígenas de Canadá y de México, el embajador de México, la embajada de México, lo que hacemos aquí hoy es para nuestros niños hoy y mañana. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos el mensaje de bienvenida de Claudette Comanda, representante del pueblo ancestral Algonquin Anishinaabe y asesora especial de la Universidad de Ottawa para la Reconciliación. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General. Tiene la palabra la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana y presidenta de este Honorable Consejo Universitario General. Muy buenas tardes, consejeras y consejeros universitarios de las regiones de Jalapa, Veracruz, Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, Tuxpan. Doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General, que se celebra en el marco del segundo Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión. Agradezco la presencia en esta sala de juntas de rectoría de las autoridades y funcionarios universitarios que me acompañan. Doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica y secretaria de este consejo. Doctor Salvador Tapia Espinoso, secretario de Administración y Finanzas. Doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar, abogada general. Doctora Lourdes Budar Jiménez, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte, coordinadora de la Unidad de Género. Doctor Mario Oliva Suárez, director general de Relaciones Internacionales, y doctor Raciel Martínez Gómez, director general de Comunicación Universitaria. Destaco la participación de manera remota del maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en representación del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de los vicerrectores, doctor José Luis Alanís Méndez de la región Poza Rica Tuxpan, doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales de la región Veracruz, maestro José Eduardo Martínez Canales de la región Orizaba, Córdoba, doctor Carlos Lamot Zabaleta de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional, así como los miembros de la Junta de Gobierno,
de autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, legisladores federales y estatales, representantes de los sindicatos universitarios, de igual manera, la asistencia de personalidades del ámbito intelectual, cultural y artístico, representantes de organismos empresariales e industriales y, por supuesto, de los medios de comunicación. Resalto la presencia de Juan José Gómez Camacho, excelentísimo embajador de México en Canadá, del doctor David Julián, secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana, y muy especialmente de nuestra querida doctora Roberta L. Jamieson, quien en esta sesión solemne recibe el grado de doctora honoris causa por la Universidad Veracruzana. Cedo el uso de la palabra a la doctora María Magdalena Hernández Alarcón, secretaria académica de la Universidad Veracruzana y secretaria de este honorable Consejo Universitario General, para que nos informe sobre la asistencia y el quórum. Gracias, presidenta. Buenas tardes, consejeras y consejeros universitarios e invitados que asisten a esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General. Doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora. Una vez consultado el registro de asistencia, le informo que existe quórum para sesionar. Gracias, secretaria. Pasamos entonces al segundo punto del orden del día de esta sesión solemne, la entrega del doctorado honoris causa a la doctora Roberta L. Jamieson. Gracias. Recuerdo al Pleno de este Honorable Consejo Universitario General, que fue el Consejo Directivo de la Universidad Veracruzana Intercultural, quien formuló la propuesta de reconocimiento de doctora honoris causa para nuestra galardonada doctora Roberta L. Jamieson. La propuesta fue aprobada por este Honorable Consejo Universitario General en su sesión ordinaria realizada el 9 de diciembre de 2019, con fundamento en los artículos 2, 3 y 5 del Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario. Escucharemos a continuación la lectura de la semblanza de la doctora Roberta L. Jamieson a cargo de la doctora Lourdes Budar Jiménez, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Honorables consejeras y consejeros universitarios, rectoras, secretarias, secretarios, abogada general, vicerrectores, compañeras y compañeros presentes en la Embajada de Canadá y las y los que nos escuchan a través de videoconferencia y redes sociales. Panolti Chicahuatica, Tlen, Shisham Shushe, Shai, Te, Huaclenenek, Tandeku, a las personas de los pueblos originarios de Veracruz. Bon après-midi, good afternoon en Canadá. Buenas tardes a todas y todos aquí en México. Según doctora Jamieson. My name is Lourdes Budar and I represent the indigenous population and the intercultural community of the Universidad Veracruzana. I'm very grateful for this opportunity to meet you. It's an honor to offer a few words about your impressive work defending the rights of the First Nation in Canada. Con su permiso, rectora, me voy a permitir leer un texto que preparé y que lleva por título Roberta Jamieson, Artífice de Futuros. América, no la nuestra, la de la idea, se construyó en el imaginario de Occidente como un lugar paradisíaco donde utopías y quimeras podrían materializarse. Un territorio inmerso del cual se podrían extraer riquezas e inaugurar en él un nuevo mundo. Al llegar y confrontar esa América utópica con la realidad, se encontraron con un pequeño pero gran problema. Estaba habitado, desde el norte hasta el sur, y todos los territorios tenían dueños. Equivocadamente se piensa que al llegar a cada rincón de nuestra América hubo un descubrimiento. Desgraciadamente, esto no es necesariamente cierto, porque no existe una sola nación originaria de nuestro continente que no haya sido vulnerada en mayor o menor medida. En ese sentido, no hubo un descubrimiento, por el contrario, un encubrimiento de violencia para la anulación de las naciones indígenas que habitaban en este territorio desde la punta de Barlow en Alaska hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Sin remordimientos, la avaricia, el miedo, la intolerancia, el racismo, el etnocentrismo, la ignorancia, fueron y siguen siendo el motor de la destrucción de sus formas de vida,
de sus memorias, creencias, de sus idiomas, sus culturas, de sus autonomías, de sus infancias. Desgraciadamente, desde 1492 hasta este segundo que está pasando, esa violencia ha seguido reproduciéndose en muy variadas maneras. En contraparte a esa violencia y cruel intolerancia, nuestra América en resistencia, la que hemos construido con activismos y luchas por las defensas de los territorios, los idiomas, los derechos humanos de los pueblos originarios y sus infancias, en esta América en resistencia, en este lado, es donde se ha colocado la doctora Roberta Jameson, mujer Mohawk, defensora de los territorios, del idioma, de la cultura, de la autonomía de las primeras naciones del Canadá, mujer visionaria y artífice de futuros para las nuevas y venideras generaciones de jóvenes indígenas. Roberta Jameson nació en una de las naciones del territorio del Grand River, en Ontario. De padre Mohawk y madre irlandesa, creció en el seno de una familia numerosa. Asistió a la escuela de la reserva y después migró a Montreal para realizar estudios de medicina en la Universidad McGill. Este contexto fue clave para la vida y la vocación de Roberta, ya que fue ahí donde se relacionó y participó en la defensa de los territorios ancestrales del pueblo Cree de James Bay a inicio de los años 70, conflicto ocasionado por la inundación de tierras para la construcción de una represa hidroeléctrica. El activismo, el debate y la defensa de los derechos indígenas fueron fundamentales para consolidar la vocación conciliadora de Roberta. Tan lo fue que decidió cambiar sus estudios de medicina y matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Western, en Ontario, donde se graduó en 1976, convirtiéndose así en la primera mujer indígena de Canadá en obtener el título de Derecho. Desde entonces se ha destacado por ser pionera en ámbitos políticos, educativos y de los derechos humanos. Después de graduarse, Roberta trabajó en la Comisión de Derechos Indígenas de Canadá, en la Comisión India de Ontario y participó activamente en la Hermandad Nacional Indígena que se transformaría en 1982 en la Asamblea de las Primeras Naciones. Todo ese trabajo derivó en su nombramiento como la primera mujer no parlamentaria miembro de la Cámara de los Comunes, desempeñándose en comités de autogobierno indígena y trabajando en la mediación entre los grupos de las primeras naciones y los gobiernos federales y provinciales. Esta experiencia la llevó a ser la primera mujer en ocupar el cargo de ombudsman en Ontario, ombudswoman en su caso, posición que mantuvo por 10 años. Como defensora del pueblo, ayudó de forma asertiva a investigar y resolver las quejas y demandas de los ciudadanos que fueron interpuestas a las organizaciones gubernamentales, municipales, de universidades y de juntas escolares. Durante su servicio, fundó y fue presidenta de la Canadian Ombudsman Association y vicepresidenta del Instituto Internacional de la Defensoría del Pueblo, que sirvió de ejemplo y base a otras naciones para desarrollar mecanismos para monitorear a sus respectivos gobiernos. Ya entrado el siglo XXI, se convirtió en la primera mujer en ser elegida jefa de las 6 naciones del territorio de Grand River. Su elección marcó un cambio significativo en el liderazgo de la reserva, ya que buscó crear un sistema más inclusivo en la toma de decisiones, un mecanismo de resolución de conflictos y la separación entre la política de las naciones y su administración. Roberta Jameson, además, es fundadora de la Asociación Canadiense de Estudiantes de Derecho y del Centro de Investigación en Salud de la Mujer. Fue vicepresidenta del Consejo de Salud de Canadá, miembro del Consejo de Prensa de Ontario y la Canadian Policy Research Network, miembro de la Junta Directiva de Ontario Power Generation, del Comité Asesor del Ministro de Patrimonio y de la Junta Asesora de las Elecciones de Canadá. Asimismo, es presidenta fundadora del Festival Internacional de Artes Imaginative, que muestra el trabajo de artistas indígenas. Fue nombrada presidenta y directora ejecutiva de la National Aboriginal Achievement Foundation, hoy denominada INSPIRE, la cual es la principal organización que apoya la educación culturalmente pertinente para la juventud indígena de Canadá. Bajo su liderazgo, INSPIRE ha recaudado más de $132 millones que han servido
que han sido invertidos en 42.500 becas de educación superior para estudiantes, tanto en las primeras naciones como Inuit y Metis. De igual forma, impulsó un programa enfocado al reconocimiento para los maestros, tanto indígenas como no indígenas, que fomentaran las identidades nativas y las formas de aprendizaje para el fortalecimiento de la inclusión y la equidad en Canadá. Dentro de Inspire, dirigió y desarrolló el Instituto K12, un centro de recursos virtual centrado en aumentar las tasas de eficiencia terminal. Ha sido reconocida en 3 ocasiones como la mujer más poderosa de Canadá y se encuentra dentro de las 100 más influyentes del mundo. Ha recibido 26 doctorados honoris legum a manos de diferentes universidades. Ha obtenido más de 30 premios nacionales e internacionales debido a su comprometido trabajo en el ámbito de la educación pertinente y la defensa de los derechos de los pueblos originarios de América. Debido a sus contribuciones a la mejora de las condiciones políticas, administrativas y de impartición de justicia de los pueblos de las primeras naciones y particularmente a su trabajo para impulsar el financiamiento, el acceso y las oportunidades en el área de la educación, Roberta Jameson fue ascendida a oficial de la Orden de Canadá, uno de los honores más altos en ese país. Roberta ha realizado importantes aportes en el campo de la defensa de los derechos humanos, especialmente de los derechos de los pueblos indígenas. Su activismo y mediación en los conflictos entre grupos indígenas y los gobiernos son contribuciones importantes para eliminar barreras raciales y sociales, para promover, defender y revitalizar el autogobierno, la cultura, los idiomas, las tradiciones y los territorios indígenas de América. En definitiva, las acciones que la doctora Jameson ha emprendido desde hace más de 40 años han tenido principios y propósitos muy similares a los que dieron origen a las universidades interculturales en México, y muy particularmente al proyecto intercultural de la Universidad Veracruzana. Su lucha en la promoción de los derechos indígenas, de la salud, de la inclusión, de la equidad y de su incansable trabajo al servicio de los pueblos a los que se debe, es un ejemplo para toda nuestra comunidad universitaria. Muchas gracias, Roberta, por tu incansable trabajo. Lamentamos las violencias del pasado, las presentes, y esperamos que tu ejemplo sirva para reconciliar el futuro de los pueblos originarios desde el norte hasta el sur de toda nuestra América. Xochitl Lis Noyolo, tengo una flor de lis en el corazón. Muchas gracias, estimada doctora Lourdes Budar Jiménez, por la lectura de esta semblanza que da cuenta de las contribuciones de la doctora Roberta L. Jameson en el ámbito de la mejora de las condiciones educativas, políticas, administrativas y de impartición de justicia de los pueblos de las primeras naciones. A continuación, cedo la palabra al doctor David Julien, secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana. Embajador Gómez Camacho, rectora Ladrón de Guevara y miembros del Consejo Universitario de la Universidad Veracruzana. David Johnston, confirmamos. Guest here from Inspire. Participantes de Inspire, Universidad de Ottawa, Colegio Algonquino, universidades de Canadá, el Buró Canadiense de Educación Internacional. Y muy pronto, doctora Jameson. Muy buenas tardes a todos, a todas y todos. Y saludos desde Ottawa, territorio del pueblo algonquino. Me acaban de informar que más de 400 personas nos están siguiendo. Estimada Roberta, nuestros caminos se cruzaron por primera vez en el año 2017, cuando nuestra organización, con su CAI, que se está dando a cabo en Ottawa, acordamos brindarle nuestro premio para reconocer el trabajo que usted ha llevado a cabo a lo largo de su carrera para brindar condiciones equitativas a todas las primeras naciones de Canadá, con la creación
de una serie de iniciativas en la educación superior. Las estrellas se han alineado desde ese día. Recordemos el 12 de octubre, conocido como el Día de la Raza o el Día del Indio, a veces conocido como el Día de los Pueblos Indígenas en Estados Unidos. Todo fue más que una coincidencia. La amistad y el respeto mutuo entre todos, combinado con el mensaje contundente que usted entregó en ese entorno, compartido por todos los participantes de cada esquina de las Américas, nos dejó con una convicción que más se debería y se podía lograr. Ese día tuve el privilegio de ser acompañado por doctora Sara Ladrón de Guevara. Y recuerdo muy bien que la obra de arte que se entregó se llamaba La Carita Sonriente. Aunque normalmente las mayorías de las obras de arte producidas por los tribus presentan un rostro neutro, de pronto como muestra de su sabiduría. Pero hoy en día, cuando estamos enfrentando historias terribles de un pasado recién terrible, quiero invitarles a que se reconecten con esa carita sonriente para reflexionar sobre qué podemos hacer para construir un mejor futuro. Todos son testigos hoy en día para ser testigos de un compromiso bilateral entre dos organizaciones, la Universidad Veracruzana, una universidad de talla mundial, la primera institución para tener un programa de maestría enseñado en cualquier idioma indígena de las Américas. Y hoy en día está abriendo las puertas hacia la colaboración internacional para poder mejorar su entendimiento de las iniciativas mundiales. Y la otra organización, un gran líder indígena canadiense, quien ha sido pionero, convirtiéndose en la primera mujer indígena en varias dimensiones. Una mujer que comprometió su vida a la causa noble de mejorar la equidad dentro de los pueblos indígenas. Como organización dedicada a la cooperación internacional, nosotros en la OUI queremos facilitar los puentes entre nuestras organizaciones miembros y los líderes que conforman nuestras comunidades educativas. Y me encanta ver el progreso de estas alianzas. Nosotros y nuestros esfuerzos van más allá de las fronteras entre países. En vez de subrayar nuestras diferencias, nosotros nos enfocamos en intentar unir con base en nuestras similitudes. Por ende, y a medida que nos acercamos al solsticio de verano, un momento importante para nuestros pueblos indígenas, hoy veo un punto de partida. La pandemia nos ha impedido llevar a usted, Roberta, a México, a Veracruz, para explorar cómo podemos invitar a los pueblos indígenas de vuelta a Canadá, pero sí hay un futuro. Y tenemos que recordar, mantener nuestra agenda abierta, superar desafíos. Es algo que hemos aprendido de los pueblos originarios. Tanto se puede hacer en el entorno educativo para mejor preparar a nuestros jóvenes. Quiero agradecerle a la Universidad Veracruzana, nuestros colegas de Jalapa, en donde personalmente pude trabajar en el año 2002, por su gran compromiso a esta causa, y especialmente felicitar a la doctora, ahora concluyendo su segundo periodo. Estimada Sara, nos brindas mucha esperanza para poder adelantar esta causa, no solamente entre México y Canadá,
pero también en el resto del continente, en donde OUI esté activo y presente. Muchas gracias, señor embajador, por recibirnos. Muchas gracias. Merci. Doctor David Julian, muchísimas gracias por su gentil mensaje. A continuación, cedo la palabra al embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho. Gracias. Buenas tardes a todos. Permítanme 2 palabras primero en español para agradecer a mis muy distinguidos amigos en la Universidad Veracruzana, señora rectora, miembros del Consejo Universitario y todos quienes están siguiendo este muy sentido evento, lo tengo que llamar así, que está teniendo lugar aquí en la Embajada de México en Ottawa. Gracias por ello y gracias, rectora, también por darnos la enorme oportunidad de poderlo celebrar aquí con la doctora Jamieson. Doctora Jamieson, algo que intuitivamente sabemos entre Canadá y México, y tengo que decirlo, los gobiernos han procurado lograr esto, es precisamente el tema de los derechos de los pueblos originarios en ambos países. Y es poderoso, tengo que decirlo, es poderoso que tanto México como Canadá, teniendo todas las diferencias que tenemos, compartimos el poder de nuestra herencia indígena y compartimos una fuerte presencia indígena en nuestras sociedades. Compartimos la belleza de la cultura indígena. Como estaba indicándole antes, en México tenemos en nuestra piel y también en nuestra sangre la herencia indígena, pero también como países compartimos algo que no es positivo, que no es bueno, el cual es esta enorme deuda que nosotros como sociedades tenemos con nuestras comunidades indígenas. En México hemos relegado a nuestras comunidades indígenas a la pobreza. Hemos discriminado contra ellas. Y como embajador de México, tengo que decirlo, solamente siento pena. Pena que me motiva a fortalecer nuestro compromiso con los pueblos indígenas. No solamente es un tema de liderazgo en el gobierno, como sí tenemos, el presidente López Obrador está muy comprometido, pero nosotros como sociedades también tenemos esta deuda. Después de escuchar a mis amigos en la Universidad Veracruzana, lo que están diciendo acerca de usted, después de leer su perfil, cuando uno llega y viaja a Canadá, es una de las primeras personas que uno tiene que conocer, a quien se le debe aprender. Y tengo que decir que estoy muy honrado, estoy conmovido, porque su voz, que es muy potente, claramente también se está escuchando en mi país, México. Y por ese motivo tengo que agradecerle. En nombre de mi equipo, y creo que puedo decirlo en nombre del pueblo mexicano. No solamente ha hecho bien en Canadá, pero puedo asegurarle que ha hecho un bien también en mi país, México. Felicitaciones y es un gran, gran honor para mí. Y termino con eso. Gracias, embajador, por su emotivo mensaje y por ser anfitrión de este solemne evento.
Cedo la palabra a la doctora Sara Ladrón de Guevara para la entrega formal del pergamino y medalla. Adelante, Presidenta. Solicito atentamente al excelentísimo embajador Juan José Gómez Cacho que en la sede de la embajada que dignamente representa haga entrega del pergamino y medalla que acreditan el otorgamiento del grado de doctora honoris causa por la Universidad Veracruzana a la doctora Roberta L. Jamieson. Momento memorable que testificamos todos los presentes en esta ceremonia. Tiene que voltearse. Sí. El reconocimiento dice a la letra: la Universidad Veracruzana otorga el grado de doctora honoris causa a Roberta L. Jamieson por su invaluable aportación en la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios de América y por su inestimable trabajo en el ámbito de la educación social y culturalmente pertinente. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Enrique de Veracruz, a 10 de junio de 2021. Honorable Consejo Universitario. Tiene el uso de la palabra la doctora Roberta L. Jamieson, doctora honoris causa por la Universidad Veracruzana. Sego, bonjour, buenas tardes. Buenas tardes, bonjour. Cordial saludo para todos. Estoy honrada de poder hablarles desde el territorio del pueblo algonquino, Anishinaabe, y también la Casa de la Embajada de México. Quiero reconocer a todos los pueblos indígenas que vinieron antes de nosotros, tanto acá en México, Canadá, como mi pueblo lo llama, y también todos los pueblos indígenas de México. Les invito a todos a pensar en ellos y agradecerles por este privilegio que nos brindan el día de hoy. Mis saludos para el embajador Camacho. Y déjeme agradecerle por sus palabras emotivas. Pudimos hablar unos minutos antes de la ceremonia y quedé muy impresionada con su compromiso, su franqueza y su visión para el futuro. Es un gran honor para mí recibir el reconocimiento de honoris causa por la Universidad Veracruzana Intercultural y especialmente de la rectora Sara de Ladrón Guevara. Ese es mi mejor intento de pronunciar tu apellido. Mis disculpas. Estoy consciente de que está terminando su periodo en el mes de agosto y para mí, a recibir este reconocimiento como uno de sus últimos actos es muy conmovedor. También quiero agradecerle a mi hermana Claudette por su presencia el día de hoy. Ella es una fuerza muy poderosa en la educación y en mantener vivo la cultura y el espíritu indígena. Y a medida de que reflexiono sobre lo que sé de la Universidad Veracruzana, tenemos mucho que aprender. Acá en Canadá nos hemos enfocado en crear cursos indígenas, en áreas indígenas.
y creando algunas instituciones indígenas, pero conozco muy bien el trabajo de la Universidad Veracruzana y ustedes han progresado fuertemente en creando universidades veracruzanas totalmente indígenas. Los aplaudo por eso. Tenemos mucho en común. Simplemente estamos tomando diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. Inspire, la caridad canadiense, por la cual trabajé por más de 16 años, tuvo el objetivo de ver a cada joven indígena graduarse. Y creo que esto se puede lograr con mucho esfuerzo, con apoyo y compromiso. Estoy muy orgullosa de que el equipo Inspire recaudó más de 132 millones de dólares, financiando más de 42,000 becas para estudiantes indígenas. La visión detrás de todo este trabajo es crear comunidades indígenas sostenibles, aquellas que pueden florecer, prosperar y enfrentar los desafíos que las primeras naciones de Canadá van a enfrentar en el futuro. Aunque ambos estamos viendo el fruto de nuestros esfuerzos. No solamente 90% de los que recibieron esto graduaron. La mayoría quieren devolver ese beneficio y apoyar a sus comunidades, igual que los egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural. Ellos también quieren lograr comunidades indígenas sostenibles para el futuro. Ambos también representamos un desafío para el status quo, insistiendo en estas organizaciones indígenas. Por mucho tiempo, el conocimiento occidental se considera digno de la investigación, mientras que los estudios y conocimiento indígenas solamente se creía digno de estudios antropológicos. Espero ver un tiempo en el cual todos los profesores van a conocer y también enseñar la historia de nuestras comunidades indígenas. Anhelo un tiempo en el cual los trabajadores sociales indígenas y todos los trabajadores sociales van a entender la importancia de la familia y la comunidad, que son tan integrales al desarrollo de nuestra cultura. Anhelo un tiempo en el cual los emprendedores indígenas, abogados, van a asegurar que las comunidades indígenas se beneficien de los desarrollos. El éxito acá va a tener un beneficio inesperado. Le va a mostrar a la sociedad que la vida no es como todos pensamos, que cuando una persona tiene éxito, no es a costa de los demás. Verdadero éxito es más como una ola creciente que sube a todos cuando los logros de una persona permite que yo pueda tener éxito. A veces pienso, ¿cómo sería este país? ¿Cómo podría mejorar este país si incorporara el conocimiento indígena? Son algunos de nuestros mayores tesoros. Nos permiten hacer aportes únicos a nuestras naciones. Valores como la cooperación en vez de la competencia. Instead of majorities and minorities. Compromise instead of Compromiso en lugar de juegos de ganar y perder. Y nuestras personas son mediadores naturales. Piensen en cómo sería diferente en este tiempo de conflicto si estuviéramos a cargo
¿Cómo serían las negociaciones? Los pueblos indígenas en todo el mundo comparten estos valores. Es su forma única en la que aportamos a los asuntos mundiales y, por lo tanto, hay que unirnos en asuntos como el cambio climático. Creo que hay mucho que podemos ofrecer y compartir. Entonces, hoy les agradezco en mi propia lengua por este honor y en este espíritu. Unamos nuestras manos como hicimos en el 2017 y como hacemos el día de hoy. Y miremos hacia el futuro de cambio transformacional. Y si queremos que esto suceda, debemos cambiar las reglas de compromiso. Muchas gracias por este honor y gracias por escucharme. Muchas gracias, estimada doctora Roberta L. Jemienson, por su significativo discurso, pero sobre todo, muchas gracias por su lucha en la promoción de los derechos indígenas, de la salud comunitaria, de la inclusión social y de la equidad. Escucharemos a continuación el mensaje que nos comparte la rectora, doctora Sara Ladrón de Guevara. Muchas gracias, honorable Consejo Universitario General. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Doctora Roberta Jemienson, it is a great honor to welcome you to our cluster. Excelentísimo embajador de México en Canadá, maestro Juan José Gómez Camacho, muchas gracias por permitir en territorio de México darle un espacio a la Universidad Veracruzana para esta importante sesión solemne. Doctor David Julián, secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana. Saludo aquí en la sala de juntas a la secretaria académica y secretaria del Consejo Universitario General, doctora María Magdalena Hernández Alarcón, al secretario de Administración y Finanzas, doctor Salvador Tapia Espinoso, a la abogada general, doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar, al director general de Relaciones Internacionales, doctor Mario Oliva Suárez, a la directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, doctora Lourdes Budar Jiménez, al director de Comunicación Universitaria, doctor Raciel Martínez Gómez, y a la coordinadora de la Unidad de Género, doctora Beatriz Rodríguez Villafuerte. A través de la plataforma VZoom, saludo al doctor Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional, y a los vicerrectores de la región Poza Rica Tuxpan, doctor José Luis Alanis Méndez, de la región Orizaba Córdoba, maestro José Eduardo Martínez Canales, de la región Veracruz Boca del Río, doctor Alfonso Gerardo Pérez Morales, de la región Coatzacoalcos Minatitlán, maestro Carlos Lamot Zabaleta. Saludo a las consejeras y los consejeros universitarios, a las y los invitados, y muy particularmente saludo a los miembros de nuestras 4 sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural que tuvieron a bien hacer la propuesta de este doctorado honoris causa para la doctora Jemienson. Las sedes Huasteca, Totonaca, Grandes Montañas y Selvas. Sean todas y todos muy bienvenidos, señoras y señores. Para estudiosos de la historia de nuestra América, como Rodolfo Stavenhagen, el destino de los pueblos originarios se selló a partir de su contacto con los estados nacionales que representaban los países europeos o colonizadores de lo que hoy es este continente, España, Inglaterra y Portugal en mayor proporción, Francia y Holanda en menor medida. Para el autor de la cuestión étnica, el destino de nuestros pueblos originarios comenzó a sellarse en 1492, cuando Cristóbal Colón pisó tierra en América creyendo que había llegado a la India y, como todos sabemos, equivocadamente nombró indios a los pueblos que hoy llamamos originarios y etiquetamos como mesoamericanos,
aridoamericanos, caribeños o sudamericanos por cuestiones geográficas, ecológicas y culturales, evitando así la relevancia de su enorme diversidad. Ahí comenzó una cadena de fallas de comunicación, errores, ambigüedades y contradicciones que marcaron la relación entre ambos continentes. Las otredades dieron lugar a cadenas de malentendidos, donde la jerarquía europeizante se impuso a la cosmovisión nativa. La cadena conoció otro eslabón durante la incursión de Cortés y sus huestes hace precisamente 500 años, y se acendró particularmente durante la colonia. En el caso particular de lo que hoy es México, a lo largo de la colonia, los españoles llegaron incluso a cuestionar si los indios eran seres humanos o no, si tenían alma o no, si podían ser evangelizados o cristianizados, o si debían ser eliminados como animales salvajes. De esta manera, la cuestión quedó planteada como una confrontación entre la civilización y la barbarie. En Norteamérica, en Estados Unidos, el proceso de colonización no fue muy diferente. En 1893, Frederick Jameson Turner planteó la tesis de que la formación de este país como nación debía mucho a la conquista de la frontera, a su expansión hacia el oeste, es decir, al asentamiento de los colonos ingleses en territorios inicialmente ocupados por los pueblos originarios. En un principio, mediante la firma de tratados, la corona inglesa y el propio gobierno estadounidense reconocieron la historia, la soberanía y la autonomía de esos pueblos. Pero con el paso del tiempo, sin embargo, el Congreso abolió de un plumazo esos tratados y les dio a los pueblos originarios la condición de primitivos, salvajes, incapaces de ser civilizados y de participar en la creación de la nueva nación, sociedad independiente. Este modelo dolorosamente se siguió en prácticamente todos los territorios en los que el imperio anglosajón se estableció: Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Suráfrica. Pero también fue seguido en territorios hoy latinoamericanos, particularmente en Argentina y en Chile. Para otro estudioso de la historia de América, Todorov, no se trató entonces del descubrimiento del otro, sino del encubrimiento del otro. No se trató de establecer un diálogo entre dos historias, dos cosmovisiones y dos realidades distintas que bien pudo dar pie a otra realidad, más humana y civilizada, menos dolorosa y traumática. No, se trató más bien de un monólogo en el que el triunfador primero le negó al derrotado su condición de ser humano y luego le impuso todas las características que su propia visión del mundo le exigía: un nombre, una condición humana y social, una lengua, una religión, un lugar, o más bien un no lugar en el nuevo espacio social. ¿Qué ha cambiado? Luego de más de 200 años de vida independiente de ese continente diverso y abigarrado que el día de hoy responde al nombre de América. Desde mi punto de vista, y a fuer de ser sincera, creo que no mucho. Es cierto que el propio discurso independentista cambió la perspectiva desde la que se consideraba a el otro, que la independencia misma lo asimiló e incorporó a la realidad que trajo consigo, que el mestizaje resultante de la conquista y la colonia matizó en cierta medida la visión desde la que se juzgaba su condición social, que la cuestión indígena pasó a formar parte de la discusión, el discurso y la agenda nacionales, que en algunos terrenos se ha legislado en favor de los pueblos originarios, que contamos con instituciones que en el papel les conceden carta de ciudadanía, en fin, que es otra su realidad y otra la realidad en la que se insertan. Pero es cierto también que en los hechos, y en muchos hechos, siguen siendo sometidos al racismo, a la discriminación, a la exclusión, a la desigualdad, a la agresión verbal y física, que siguen siendo omitidos de políticas públicas y siguen desatendidos de sus derechos en sus propias tierras, que siguen siendo considerados un obstáculo para el desarrollo, el progreso y la modernización, que en pocas palabras siguen siendo
sujetos del ninguneo, para utilizar esa expresión traída por Octavio Paz, acaso uno de los pensadores que más se preocupó por indagar acerca de nuestra identidad como mexicanos. A la par de todo este proceso contradictorio y zigzagueante, los pueblos originarios, sin embargo, han sabido resistir, dar la cara, organizarse y movilizarse. Desde la colonia misma, numerosos fueron los pueblos que se resistieron a ser sometidos y sojuzgados, que reivindicaron su identidad y su autonomía, que pelearon por sus derechos como seres humanos y como pueblos. No se diga lo que han hecho a partir de la independencia y hasta nuestros días. Días en los que, a pesar de esa historia y sus lecciones, siguen sufriendo discriminación en sus propias tierras. En Canadá, por ejemplo, el pueblo Mohawk ha sido y es un ejemplo paradigmático de esta lucha de resistencia. En julio de 1990, un incidente lo ejemplifica. El ayuntamiento de Oka inició las obras para ampliar el campo de golf municipal, solo que al hacerlo profanó un viejo cementerio Mohawk. Inmediatamente la comunidad Mohawk levantó una barricada y detuvo las obras. Luego de 4 meses de infructuosas negociaciones, el alcalde de Oka pidió la intervención de la Policía Provincial de Quebec. Policías fuertemente armados intentaron retirar la barricada. Ocultos en las alturas, los Mohawks respondieron al fuego, obligaron a la policía a retirarse y reforzaron la barricada. De manera paralela, recibieron el apoyo del resto de sus pueblos hermanos, desde Montreal hasta la Columbia Británica. Finalmente, el gobierno federal decidió comprar una parte del territorio en discordia y donárselo a los Mohawks, como si no fuera suyo. Nuestro tiempo ha llegado, sentenció el jefe René Teriasco. De este pueblo digno y orgulloso, ejemplar heredero de las más heroicas y nobles tradiciones de lucha de los pueblos originarios americanos, procede nuestra homenajeada, la doctora Roberta Jamieson. Y a la doctora Lourdes Budar se ha encargado de leernos su rica y diversa semblanza. Me permito, en cambio, hacer un par de breves y sencillas reflexiones sobre su vida, su trayectoria, su obra y su legado. Tengo para mí que la vida de Jamieson es una vida que a un tiempo ha sabido atender desde sus logros personales las necesidades sociales, o para ser más precisos, las necesidades de su pueblo. Ha sido en ese sentido una vida que ha tenido la sensibilidad y el tacto necesarios para tomarle el pulso a su comunidad y poner su vida al servicio de ese pulso, de esa comunidad. Ha sido una vida doblemente retroalimentada. Su vida personal alimenta su vida social y su vida social alimenta su vida personal. Ha sido, a final de cuentas, una vida en la que han terminado por confluir hasta confundirse su vida con las necesidades de su comunidad. Ha sido una vida personal que se ha fundido en su vida social. Ha sido, además, una vida experimentada desde numerosas y muy diversas aristas. Lo mismo la abogacía que el activismo. A un tiempo el reconocimiento y la promoción de los derechos indígenas que las políticas educativas puestas en marcha para los pueblos originarios de Canadá, entrelazándose el ámbito de los derechos humanos y el campo de la política. El autogobierno indígena y la mediación entre su pueblo y los gobiernos provinciales y federales. La defensoría de su pueblo y la salud de la mujer. Pocas vidas he conocido en la que tantos y tan excepcionales registros coincidan hasta conformar un todo armónico y orgánico. Extenso y referencial es el listado de luchadores sociales que, surgidos del seno mismo de los pueblos originarios, han vuelto o nunca se han ido de ese seno y han hecho de su vida la vida de su comunidad. A esta lista se ha sumado con plena justicia y legitimidad el nombre de Roberta Jamieson, heredera de las más nobles y generosas tradiciones de lucha comunitaria, continuadora de una gesta que se inscribe en lo mejor que el ser humano le ha legado al mundo de nuestros días. Jamieson es hoy en día un ejemplo para su pueblo y para todos aquellos pueblos que desde la academia o el activismo, los derechos de los indígenas o los derechos de la mujer, que son, al fin y al cabo, ambos los derechos humanos, los de la salud, la educación, la vivienda o la política,
pueblos originarios a lo largo del territorio interamericano, que luchan por un mundo más justo y equitativo, más igualitario y compartido, más digno de ser vivido. A los numerosos y justos reconocimientos que la doctora Jamieson ha recibido, se suma el día de hoy el doctorado honoris causa que con humildad y orgullo le entrega la Universidad Veracruzana a propuesta de nuestra Universidad Veracruzana Intercultural por acuerdo unánime del Consejo Universitario General. Se le entrega como a una más de los suyos, como a su par y su ejemplo, como a su originaria y su contemporánea, como Mohawk y en la diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas, como canadiense y como habitante de nuestra América, como indígena y como mujer, como a todas esas mujeres que en una sola ha sido y ha sabido ser Roberta Jamieson. Bienvenida, doctora Jamieson, al claustro de la Universidad Veracruzana, el claustro que le da la bienvenida unánimemente, el claustro al que a partir de hoy pertenece. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Sara. Habiendo agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión solemne, solicito a la presidenta del Consejo Universitario realizar la clausura de la misma. Agradezco a todas y todos su presencia y manifiesto que ha sido un honor para la rectora de la Universidad Veracruzana presidir esta sesión solemne del Honorable Consejo Universitario General en el marco del segundo Congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión, misma que damos por concluidas siendo las 16:58 de este 10 de junio de 2021. Muchas gracias a todas y a todos.